Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto coincidir esta tarde-noche con ustedes. Gracias por estar aquí. Pues agradecer en primera instancia a la maestra Lisbeth Moreno Espinosa, quien va a compartirnos toda la experiencia que ella tiene la va a tratar de resumir pues en una conferencia de 1 hora. Y bueno, el título de la conferencia pues es Aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso en el contexto de la salud, una temática muy ad hoc a estos tiempos, y pues agradecer mucho su tiempo, su espacio. De igual manera, apreciamos mucho el compromiso de Luis Ramón Félix Apodaca. Él es colega, socio de Guaymas. Muchísimas gracias por el espacio y por apoyarnos en coordinar esta conferencia, en moderarla. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz a Luis Ramón. Adelante. Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Lisbeth, por acompañarnos, por impartirnos este tema que me parece que es muy importante, justamente como dice la doctora Magdalena. Y pues bueno, para comenzar con tu presentación, me presento. Mi nombre es Luis Ramón Félix Apodaca, como dijo la doctora. Yo soy socio actualmente de Guaymas. Para fines de esta presentación, les voy a pedir de la manera más atenta que cuiden sus micrófonos, que los mantengan apagados. Quien quiera tener su cámara encendida, adelante, y quien no, también se entiende. Vamos a dejar el espacio de las preguntas para el final. Las pueden ir anotando conforme vayan surgiendo sus dudas ahí en el chat, y al final vamos a pasar a leerlas para que Lisbeth, nuestra conferencista de esta tarde, nos pueda dar respuesta y así evitar interrumpir, ¿sí? Me voy a permitir compartir la currícula de nuestra expositora. Ella es la maestra Lisbeth Moreno Espinosa. Ella obtuvo su licenciatura en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza en UNAM. Tiene una maestría en medicina conductual por la Facultad de Psicología también en la UNAM, durante la cual fue residente en la Clínica de Obesidad del Hospital General Manuel G. González. Cuenta con formación en terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso por ACT Foundations for Behavior Analysis de Steve Hayes y diversos cursos de actualización impartidos por el Centro Psicológico de Capacitación y Psicoterapia. Ella actualmente es doctorante en el área de Psicología y Salud en la Facultad de Psicología en la UNAM, donde su principal línea de investigación es la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en el manejo de la obesidad y el estigma de peso. Entonces, sin más preámbulo, damos nuevamente la bienvenida a nuestra expositora Lisbeth Moreno para que comience con su disertación. Estaremos muy atentos y atentas aquí a escuchar y buscar aprender también, buscar actualizarnos con su conferencia. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctora, por la invitación, por tomar la presentación, y a todos ustedes por el interés en la conferencia del día de hoy. Y bien, como ya lo comentaba el maestro Luis, pues el tema del que les voy a platicar hoy son las aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso en el contexto de la salud. Primero me gustaría darles un breve recorrido respecto a la historia de la terapia y a sus bases, ¿no? Y empezamos entonces con que la terapia de aceptación y compromiso, o ACT por sus siglas en inglés, pues fue desarrollada por Steve Hayes, Keith Strossal y Kelly Wilson, ahí por las décadas de los 80s. El primer texto que está relacionado con la terapia, si bien no la nombra directamente, es un artículo publicado en 1984 por Hayes, donde da una visión de la espiritualidad desde una autoconciencia y punto de percepción que después sería llamado como yo contexto. Además, también presenta avances respecto a otras formas de aprendizaje en los seres con habla, sobre cómo se hacen, crean vínculos a través de estímulos o cuestiones arbitrarias y llevadas por el contexto, y lo que después sería desarrollada como la teoría de los marcos relacionales. Es hasta 1999 donde se publica en forma la terapia como se conoce, es decir, con el nombre actual, con los
bases filosóficas y teóricas de la terapia, con la exposición de su postura y además de su modelo de salud-enfermedad. Esta obra es un libro en inglés de la que llevaba por nombre, que por términos prácticos lo traduzco al español, de Terapia de Aceptación y Compromiso, un enfoque experiencial del cambio de conducta. Este libro es considerado como el libro básico de la terapia, pero es hasta el 2014 donde se realiza su traducción en español bajo el título de Terapia de Aceptación y Compromiso, Proceso y Práctica del Cambio Consciente, Mindfulness. Y además en este libro agregan algunas aclaraciones, agregan mayor descripción de algunas dudas o cuestionamientos que surgen entre la versión en inglés y esta versión en español. Y es a partir de aquí donde el auge de la terapia empiezan el interés en identificar, poner a prueba sus postulados, en conocer y expandir su aplicación en otras áreas que van más allá, que en ese momento se centraban en temas relacionados con la ansiedad y estados de ánimo, ya que uno de sus autores, Steve Hayes, vivía de manera personal con temas relacionados con esto. Entonces, a partir de ahí y con base en lo que en ese momento se exponía como un tratamiento efectivo, pues empieza a diseminarse a otras áreas. ¿Y qué se entiende por o qué entendemos por terapia de aceptación y compromiso? Pues la ACT va a ser una aproximación clínica conductual que se va a basar en los valores personales del consultante. Es decir, esta va a ser una terapia que va más allá de un modelo de tratamiento de fases de intervención definidas. Es decir, el objetivo no será en sí mismo aplicar cierto número de módulos, aunque existan, sino que el vehículo principal del cambio y la brújula en sí de cambio será precisamente lo que se considera valioso para la persona. Y esto será vinculado a las acciones que se llevan durante la terapia. Además, es una terapia que estará basada en procesos, es decir, la ACT postula que hay factores en común o procesos que subyacen a diferentes condiciones o patologías. Esto en contraposición a una visión donde se centra específico en etiquetas diagnósticas. Y desde este lugar basado en procesos, indica que tal vez eso permita, o ellos postulan que eso permite identificar si expresiones topográficamente diferentes tienen en común una función. ¿Qué quiere decir? Para la ACT, eso que se ha identificado como conductas problemáticas, en realidad busca o tiene la función de evitar o escapar de eventos privados. Ellos llaman eventos privados a emociones, pensamientos, recuerdos, sensaciones corporales, básicamente todo eso que sucede dentro de uno mismo, que solamente uno sabe que sucede. Y esos eventos privados, que son además experimentados como aversivos, y la intención de controlarlos o evitarlos fue nombrado como evitación experiencial. No es que en sí la evitación experiencial fuera un problema psicológico, sino que esto podría volverse una dificultad cuando evitar se vuelve o limita que la persona realice sus actividades cotidianas o aquello que considere importante. Es decir, cuando su repertorio se reduce a evitar y tratar de controlar, que además suele estar guiado por reglas por sobre la experiencia, entonces eso llevaría a intentos infructíferos regularmente de alcanzar un objetivo y que no solo no lo alcanza, sino que exacerba ese sufrimiento por el que está pasando. Y entonces, en esta situación donde la evitación parece ser el único estilo de respuesta que está siendo llevado a cabo, se habla que hay inflexibilidad psicológica. Y para la ACT, precisamente la inflexibilidad psicológica será el meollo del asunto. O sea, será aquello sobre lo que se está basando los procesos llamados o las conductas llamadas problemáticas. Y en ese sentido, pues el objetivo de la ACT será precisamente fomentar esa flexibilidad. ¿Y cómo lo postula? Bueno, ellos dicen, hay que generar esta flexibilidad psicológica, la cual está configurada por una serie de procesos que ellos agrupan en su modelo de salud-enfermedad o el modelo de flexibilidad, que es uno de los pilares de la terapia. Antes de pasar de lleno a este pilar, me gustaría mencionarles de manera breve los otros que por sí mismos requerirían una explicación y una conferencia propia, ¿no? Pero, de manera general, la filosofía contextual funcional parte o
identifica a la conducta en contexto. ¿Qué quiere decir? Que reconocen que va a estar mediada o va a estar generada por circunstancias relacionadas con un contexto en específico, una situación en específico y además relacionadas con el aprendizaje de la persona en un momento particular. Y entonces la conducta tendría que ser explicada a través de variables contextuales. Y que cuando nosotros separamos la conducta para poder analizarla, es de manera artificial porque la conducta siempre estará inmersa en un contexto de cuándo sucede. Por su parte, la teoría de los marcos relacionales, pues es una aproximación conductual de la cognición humana, el lenguaje humano, donde explica cómo las personas, a través del lenguaje, creamos relaciones entre estímulos y además van a ser arbitrarias por igualmente el contexto. Y estas bases, además, junto con el modelo de flexibilidad psicológica, es de donde parte. Y volviendo al modelo de flexibilidad, del lado izquierdo, en azul, están los 6 procesos que ellos postulan como procesos centrales. Y estos 6 son aceptación, difusión, contacto con el momento presente, el yo contexto, valores y acciones comprometidas. Y entonces postulan que entre mejor se manejen estas habilidades o procesos, mayor flexibilidad habrá y por ende mayor salud mental. Por otro lado, en la contraparte, que es como el otro lado de la moneda, está el modelo de psicopatología. Por eso hablan que es un modelo de salud de enfermedad. Del lado derecho, en color negro, está el modelo de inflexibilidad psicológica, que literalmente es como su gemelo malvado, pues, ¿no? Porque está la evitación, la fusión, el predominio del pasado y el futuro, el yo concepto o el yo fusionado, la falta de claridad de valores y la inacción, impulsividad y evitación persistente. Y entonces, regularmente, cuando se hace una evaluación respecto a estos procesos, cuando hay una inflexibilidad, se espera encontrar más relacionado con la falta de habilidades que se presenta del lado derecho y la terapia buscará llevar las habilidades del lado azul al lado derecho. Ahora, esta forma en que se presentan los procesos ha sido la primera forma en que se presenta, que es el Hexaflex. Suele ser la manera básica en la que se hacen la presentación de manera gráfica, pero también a lo largo de las investigaciones y demás se han llevado otras presentaciones que siguen teniendo de base los 6 procesos, pero que, por ejemplo, ahora se ha vuelto común agruparlos en diadas. Y pensando de izquierda a derecha, pues están aceptación y difusión como procesos abiertos, la parte del medio como procesos centrales y valores y acciones comprometidas como procesos comprometidos. Y esta búsqueda de generar esta flexibilidad psicológica será el objetivo principal de la ACT. Y ellos entienden o expresan esta flexibilidad psicológica como el poder aceptar los eventos privados en lugar de controlarlos o eliminarlos, que suele ser una de las características, junto con valores, distintiva de la ACT en contraposición con las otras terapias de TCC, donde no se busca en ACT modificar, sino más bien poder vivir y aceptar esos procesos o esos eventos privados cuando así lo requiere la experiencia. También implica poder tomar perspectiva y estar intencionalmente en el momento presente y poder contactar con esos valores personales, pero además poder expresarlo en acciones. Es decir, no bastará con decir, sí, yo sé que eso es valioso para mí, sino que las acciones que se llevan en cada momento puedan reflejar esos valores personales. Y ahora que tienen una visión general de lo que es la terapia, de dónde parte y demás, me gustaría presentarles algunas de la evidencia que hay de la ACT en su aplicación precisamente en el contexto de la salud. Y para eso, como una manera o una referencia para poder clasificar la evidencia para la calidad de la evidencia, está los niveles de evidencia de Oxford, que es una clasificación que permite identificar qué fuentes de información o qué fuentes de evidencia son más recomendables para tomar decisiones clínicas. Y en la pirámide, digamos que la parte más baja es lo menos recomendable. No significa que no sea válida y que no sea útil, solo que no es lo más aconsejable
basar una decisión o las decisiones clínicas en opinión de expertos, por ejemplo, si hay un nivel de evidencia mayor. Ahora, como pueden observar, entre más arriba se está en la pirámide, más recomendable es basar las decisiones clínicas en los datos de esas fuentes. El mayor nivel de evidencia en esta clasificación están los ensayos controlados aleatorizados o ECAS, las revisiones sistemáticas de esos ensayos controlados aleatorizados y relativamente hace poco se integra también los datos que se parten de los diseños N igual a 1 o diseños intrasujetos. Y entonces, pensamos que si pueden escoger entre todas estas fuentes de evidencia, se aconsejará que usen la que esté más arriba en la pirámide. Y teniendo esto en cuenta, les platico que para el 2020 se tenía conocimiento que se habían realizado 1,000 ensayos controlados aleatorizados relacionados con ACT y que había alrededor de 135 revisiones sistemáticas y o metaanálisis. O sea, es decir, la cantidad de información disponible de la ACT es vasta. Y esto también ha observado que hay una diversidad amplia en cuanto a la modalidad, la duración y las poblaciones en las que se ha aplicado. Por ejemplo, se ha observado que, básico, modalidad presencial o grupal, pero ha ido más lejos, ha ido hacia aplicaciones en línea, aplicaciones presencial y aplicaciones también de autoaplicadas, y ahí donde se vuelve un poco más amplio porque suele haber protocolos que han probado este modo de aplicación a través de libros, guiada o no por mensajes de texto, por asistencias cada semana, o se han creado aplicaciones con el fin de llevar a cabo la aplicación de la ACT, también a través de páginas web, donde permite que la persona vaya haciéndolo de manera paulatina y a su ritmo. Es decir, esto sí ha sido o han tratado de ampliar la forma en que la ACT se ha aplicado. La duración también ha oscilado que van desde protocolos de una sola sesión, que a lo mejor puede ser de 1, 2 horas, 3 horas, pero una sola aplicación, o varias sesiones o incluso modular, donde se dedica tiempo a cada uno de los procesos, ya sea en diadas o los 6 separados, ¿no? Y en las poblaciones también ha sido diverso en aquellas condiciones donde se ha aplicado. Como se parte de que es una terapia de procesos, es decir, lo que también ha sido nombrado como transdiagnóstico, pues se ha encontrado que la característica en común de esas condiciones es la inflexibilidad psicológica. Y esto que les muestro de algunos ejemplos de condiciones donde se ha probado la ACT es solo un pedacito de toda esa información que yo les cuento que existe. Estos son, en el último año, revisiones de ensayos controlados aleatorizados en uno de los buscadores más grandes, que es PubMed o Medline. Y en el último año se han realizado revisiones de estos padecimientos o de estas condiciones, de trastornos de ansiedad, que como les decía fue donde se debuta la ACT, trastornos del estado de ánimo y enfermedades crónico-degenerativas, que aquí es un amplio catálogo, pero al menos diabetes está ahí, VIH, manejo de VIH, está el manejo de la obesidad y temas que de fondo, digamos, implican que la persona requiere hacer cambios en su estilo de vida de manera prolongada, ya sea cambios en el estilo que derivan de la enfermedad o están relacionados con el tratamiento que requieren llevar a cabo. Y entonces eso implica que la persona requiere adaptarse a nuevas demandas del ambiente. Otros de los padecimientos donde también se han hecho investigación y tiene gran nivel de evidencia es en el manejo del dolor crónico, en el insomnio, en el abuso de sustancias y en cáncer. En cáncer tanto para los síntomas derivados de la propia enfermedad como de los relacionados con los tratamientos. Y entonces, ¿qué se ha observado? Las revisiones han identificado que la terapia ACT parece ser efectiva para generar cambios clínicamente relevantes y estadísticamente relevantes en las diferentes poblaciones. Y esto además cuando se compara con ningún tratamiento, es decir, la ACT es mejor que nada.
Sin embargo, también cuando se ha comparado con terapia o tratamiento estándar, que usualmente es terapia cognitivo-conductual estándar, se ha observado que no hay diferencia estadísticamente significativa, lo cual implica que la ACT es al menos igual de efectiva que la primera línea de tratamiento. Estos datos que apoyan su efectividad en estas diferentes patologías suelen o se han concentrado a mediano y corto plazo. No es que a largo plazo no haya. Sin embargo, la cantidad de evidencia es menor, pero la que hay apunta a que los cambios que se observan durante el tratamiento son cambios que parecen mantenerse aún cuando el tratamiento ha terminado. Sin embargo, pues también se reconoce que los datos en este lapso de tiempo son menores y que eso justifica mayor investigación en esas áreas. Y esta evidencia y este inclinar hacia que la terapia es efectiva también ha llevado a que sea incluida en diferentes guías nacionales e internacionales para el manejo de estas patologías. Por ejemplo, las guías para el manejo de trastornos de ansiedad y estado de ánimo, la ACT está incluida como una primera línea de tratamiento, tanto en adultos como en adolescentes. También en el dolor crónico es otro de en el abuso de sustancias, también en esas guías, en algunos países también suele ser incluida como una línea de tratamiento, y también en el manejo de la obesidad. Y es precisamente en esta área donde a mí me gustaría platicarles y compartirles cómo es la AC o cómo es que se ajusta y se aplica en el contexto del manejo de la obesidad. Primero, entendemos que la obesidad ha sido descrita como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Hay un debate entre si solamente es un factor de riesgo o es en sí misma una enfermedad, pero lo que sí es, se tiene claro, la evidencia ha señalado, es que después de cierto umbral suele generar limitaciones y poner a la persona en un mayor riesgo de desarrollar diferentes enfermedades o en que se complique si las adquiere. Y entonces se observa, este tratamiento generalmente suele estar enfocado en generar cambios muy específicos en el estilo de vida, relacionado en dos grandes áreas, alimentación y actividad física. Suele ser ahí donde se va a enfocar y que además requiere que sean cambios a largo plazo, es decir, regularmente esos cambios implica llevarlos desde el momento que se dice de por vida. O sea, en general, creo que a nadie nos caería bien hacer más ejercicio y mejorar la alimentación, pero en esta población se le pone un acento a esos cambios. Lo que se ha observado es que cuando existen alguna de estas tres características, las personas, o sea, que viven con obesidad, suelen beneficiarse o haber un mayor impacto de la ACT. ¿Cuáles son esas características? Primero, que se identifiquen intentos inflexibles de pérdida de peso. ¿Qué significa esto? Que la persona tiene una idea rígida, guiada por reglas, de cómo es una buena alimentación, cómo es un buen ejercicio, y entonces se enfrasca en intentos de llevar a cabo metas que suelen estar alejadas de la realidad. Es decir, se imaginan o se han pasado por eso de ya desde mañana yo solo comeré verduras, ¿no? Y haré ejercicio 24/7 y que suelen además no ser compatibles con sus propias actividades diarias. Pero esta es una búsqueda que lo hacen a través de esto y que genera que, pues, para empezar, pues desde un principio ya se sabe que no se va a lograr, ¿no? Y por eso a lo mejor está relacionado con estos intentos repetidos y que regularmente suele ser hacia estos de manera inflexible, ¿no? Que no son compatibles con la experiencia o la realidad. La otra característica tiene que ver con identificar cuando la pérdida de peso se ve como una estrategia de evitación. ¿Qué quiere decir? Hay situaciones o hay personas que le dan un foco sobre extendido de el papel que tiene el peso en su vida. Ojo, no significa que no haya
cuestiones relacionadas con él. Pero se parte de la idea de no voy a poder hacer nada hasta que yo no tenga el peso ideal, que además ese peso ideal suele ser arbitrario, ya sea impuesto de manera externa o autoimpuesto por alguna razón que vieron en algún lado. Y entonces eso lleva a que la persona ponga en pausa su vida hasta que no logre eso. Y eso por sí mismo lo aleja de tener contacto con cosas que son gratificantes y entonces cada vez se aísla más o detiene más cosas, lo cual por sí mismo también lo enfrasca en búsqueda de intentos inflexibles de peso, porque imagínense, pensar que no puede hacer las cosas que le importan hasta que no obtenga un peso, pues implica que eso apremia, que eso urge, y entonces se busca a través de cuestiones que den resultados rápidos y que regularmente pues no son compatibles con pues la propia vida de la persona. Y otra barrera que también suele estar presente y suele complicar las cosas es el estigma de peso. ¿Qué es un cambio, una barrera para el cambio? ¿Qué se entiende por estigma de peso? Pues a grosso modo son prejuicios y estereotipos relacionados con el peso y que desde la ACT son entendidos como verbalizaciones negativas y miedo a ser discriminados. Y como les decía, esto, la evidencia ha mostrado que retrasa la búsqueda de atención médica y complica la adopción de hábitos. Y este estigma puede ser desde el miedo a que el resto haga juicios o incluso la misma persona hacer juicios pensando cómo lo ven los demás, ¿no? Y, por ejemplo, una forma de ver esto es que suelen atribuir cualquier fallo o recaída de los intentos a una falta de carácter, una falla de carácter, algo inherentemente que algo está mal en ellos. Verbalizaciones como soy gordo y no puedo cambiar, o mi falta de voluntad me ha traído aquí, suelen ser un ejemplo de cómo este estigma está ahí. Y esto lo complica, ¿por qué? Porque el fallo, en lugar de ser visto o las recaídas como parte del proceso de cambio, se ve como algo que es permanente. Es algo que limita, o sea, que no importa lo que pase, siempre va a suceder lo mismo. Cuando en realidad no es así, en cualquier tamaño de cuerpo y en cualquier hábito, aunque no sea de alimentación o actividad física, el cambio no es lineal. Piensen en ustedes alguna vez cuando han intentado, ya sea hacer cambios en esto, en alimentación o actividad física, o incluso en algo tan sencillo como cambiar la hora en que se van a dormir, cambiar la hora en que que se despiertan, incluso cambiar dónde guardan las llaves, implica que en algún momento van a volver al patrón anterior. Entonces, eso es parte del cambio, pero que la persona lo atribuya a algo específico, pues lo dificulta porque básicamente se ve como una prueba más de que no va a poder cambiar nunca. Y entonces, imagínense la mezcla de estos tres, ¿no? Alguien que dice, mi vida no puede, o sea, no puedo continuar hasta que yo no tenga este peso. Una vez que lo logre, todo se va a arreglar. Y entonces eso necesito hacer cambios ya como lo más rígidos posibles para que sea rápido y cuando falle, porque el método es inflexible, lo atribuya a que pues simplemente nunca va a poder hacerlo. Y entonces esto se vuelve un bucle donde se resigna que no es así y luego dice, no, sí, sí voy a poder y nuevamente. Y mientras se sigue alejando de las cosas que le importan. Entonces, cuando existen esas características o una combinación de ellas, la ACT suele tener un buen impacto en estas personas. Ahora, adicionales a estos, también se han identificado barreras y predictores de la adherencia a estos cambios en esta población. Y, por ejemplo, entre las barreras está la motivación. Una de las cosas que más se verbaliza es no encontrar la motivación para hacerlo. No encuentro algo que me motive, de veras que lo intento, pero es que nada me llena para hacerlo, o incluso sí puedo hacerlo, pero mientras estoy motivada y una vez que se vaya esa motivación, pues ya no puedo y no sé cómo mantener esa motivación. Eso suele ser algo muy común. Y esto puede ser abordado desde la vinculación con los valores, es decir, que la modificación en sí, incluso al bajar de peso, se vea como un proceso y no como un mero objetivo. Y aquí hay que ser cuidadosos de que no se vuelva a convencer a la persona de que es valioso. O sea, no se trata de decir, ¿verdad que es valioso para ti hacer esto? Sino más bien ayudar a clarificar cómo generar cambios en esta área encaja con vivir o crear una vida que es importante
y que va más allá de lograr el objetivo, sino que es un camino y que si bien lo incluye modificar esto, comer mejor, ejercitarse, modificar el tamaño del cuerpo y demás, no se limita a él. A eso, sino que hay otras áreas que también son importantes y que también se pueden caminar, aun cuando esto, a la par de esto, pues, ¿no? Entonces, eso va a ser importante. Y además, esto también se va a relacionar con las expectativas de peso, porque uno de los predictores de la adherencia es que a una baja temprana de peso en el tratamiento, mayor adherencia, lo cual tiene lógica, ¿no? Es como ver si está funcionando, pues porque me iría, ¿no? Pero también una menor expectativa de baja de peso también predice una mejor adherencia. Entonces, parece que también el tener claros los alcances que se pueden tener y desde, por ejemplo, la vinculación a valores, cómo la cosa no solo se centra en que se cumpla un objetivo, sino en el camino en sí, también puede ayudar a que se mantengan en el camino de generar cambios. Otra de las barreras son las limitaciones físicas y de la salud o el no disfrutar de la actividad física. Estas pueden venir de dos fuentes. Por una parte, las limitaciones físicas y de la salud pueden estar relacionadas con que haya una idea rígida de cómo debe ser el ejercicio o de comparaciones con las habilidades que había antes o con la condición que había antes. Por ejemplo, una persona que por cuestiones físicas propias de, por ejemplo, en el caso del sobrepeso, que a veces suele haber por sí mismo limitaciones o que ha sufrido una modificación o por la edad o por lo que sea, que ha cambiado su condición o su capacidad física, si solo se centra en una idea rígida de cómo debe ser y que solamente existe una forma de hacer ejercicio, por ejemplo, si yo les pidiera que pensaran en qué es un ejercicio o qué es el ejercicio, probablemente lo primero que vendría a la mente sería un gimnasio, pesas, correr, o sea, una actividad que podría clasificarse como de alto impacto, ¿no? Eso es lo que entendemos como ejercicio y que además si se vincula con la idea cultural de que es para bajar de peso, no, pues se le sube más la complejidad, ¿no? Y entonces, si la persona tiene una idea rígida de que solamente eso es ejercicio, muy poco probable es que piense en la posibilidad de adaptar el ejercicio a sus capacidades actuales. Y que también, que se vincula un poco con no disfrutar la actividad física, también puede partir de esa idea de elegir o optar por cierta actividad solo porque sea más rápida y no con las propias gustos o con la propia condición actual. Y eso también puede ser una barrera en sí mismo. De por sí hacer actividad física es complejo cuando no se ha hecho, pues imagínense hacer algo que además ni les gusta. Entonces, eso también, y que además de todo, que ni obtengan los resultados que su mente les dijo que iban a obtener, ¿no? Entonces, eso puede ser una barrera. Estas dos pueden ser abordadas a través de los procesos centrales, es decir, en el momento presente y yo contexto, y llevar de esta manera a que la persona pueda tener contacto en tiempo real con la actividad física y no con la idea de ella. Y esto también puede ayudar a guiar la elección tanto de la actividad, la graduación del mismo y pues todo esto relacionado con incluir una nueva actividad física a la rutina. Otra de las barreras que también suelen estar presentes son los pensamientos y emociones negativas, que también pueden vincularse con el sesgo de peso, que cuando hay un mayor sesgo de peso, menor es probabilidad de que se mantenga. Y este sesgo de peso puede venir incluso desde el propio terapeuta o del propio personal de salud que está trabajando con la persona y que también, pues, inmersos en una cultura, suele también enmarcar las verbalizaciones internas o no de estos pensamientos y emociones negativas, que suelen o van a estar relacionadas con cómo se sienten o cómo piensan de ellos mismos, tanto las evaluaciones o juicios sobre sus propios intentos, sobre sus propios fallos, como ya les decía, sobre cómo se sienten, sobre cómo están pensando, y eso también puede llevar a que haya un abandono de estos intentos, ¿no? Pensar como, no sé por qué estoy eligiendo esto, ni siquiera me va a funcionar, me veo ridículo, o sea, todas estas verbalizaciones que podrían aparecer pueden volverse un obstáculo, ¿no? Y entonces esto puede abordarse desde la defusión. Y lo relacionado con vergüenza e incomodidad con su cuerpo al realizar ejercicio, estas sensaciones, estas cuestiones, esa barrera suele estar relacionada con sensaciones, regularmente con sensaciones de fatiga. O sea, en sí mismo,
hacer ejercicio implica sensaciones incómodas, que te falte el aire, que ya te rechinó un hueso, que ya te empezó a arder un músculo, o sea, todo, el cuerpo en movimiento, sobre todo cuando es un movimiento nuevo o diferente al que ya se hacía, si es que se hacía, va a generar incomodidad en el cuerpo, incluso el después, o sea, que te duela, que te sientas incómodo, suele ser algo que, pues, no me imagino que a alguien en sí mismo le guste, ¿no? Ya después se vincula con algo que es importante y hasta dices, ay, es un dolor rico, ¿no? Pero en primera instancia es incómodo. Lo otro también, en personas que viven con sobrepeso y obesidad, algo que se suma es que suelen ser personas que tienen pliegues, y entonces les incomoda mucho moverse y sentir que la carne se mueve, que los pliegues se mueven, y ellos mismos, hay expresiones, es que me siento como una gelatina, y además me da vergüenza que el resto que me vea como vibro. Eso suele ser también algo que les incomode e incluso limita el tipo de actividad que hacen. Hay personas que me han dicho, es que a mí me gusta mucho hacerlo en grupo, no me motiva a estar con todos, pero pensar que me vean moverme así, no me dan ganas. Entonces, pues puedo hacerlo en casa, pero lo siento más difícil, pero no sé qué. Entonces, eso también suele ser una barrera. Y otra cosa que se suma a esta incomodidad y vergüenza suele ser lo relacionado a una falta de destreza. En general, si alguna vez han intentado hacer algo, una habilidad ya sea física, sobre todo física, diferente, incluso hasta cognitiva, diferente a lo que ya dominan, sabrán que al principio no les va a salir bien. Y van a encontrar gente que lleva tiempo haciendo, le van a decir, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? No me sale tan bien, qué incómodo, todo el mundo me está viendo, ¿no? Esa dificultad o falta de destreza que es inherente a hacer algo diferente, ellos o estas personas suelen atribuirlo a, es que es por mi peso. O sea, y entonces se liga con esta parte del sesgo y no se ve como algo entendible porque nunca lo has hecho, sino más bien es como ves, o sea, no puedo por esto. Había alguna vez una persona una paciente que me decía que no quería ir a hacer actividad física. Había una clase de baile que le gustaba mucho y no quería porque decía, es que cuando no me salga, no quiero darles el gusto que digan es porque soy gorda, ¿no? Entonces, eso también se vuelve una barrera y que además puede unirse con la otra de hacer actividades que no disfrutas, que puedan entorpecer los cambios que puedan haber, ¿no? Y entonces estas sensaciones, pensamientos y demás también pueden abordarse de los procesos abiertos, en este caso, por ejemplo, la aceptación, ¿no? Y todos estos cambios se desearía que estuvieran ligados a ser vistos como expresiones comportamentales de lo que es valioso para ellos o ellas. La mayoría de las participantes en las investigaciones relacionadas con el peso suelen ser mujeres. Entonces, pensemos que lo que les es valioso para ellas, ¿no? Y de esta manera, lo que les decía en un principio, o sea, que esto se vea como parte de un camino a hacer algo que les importa y que eso implica que incluso intentarlo, fallar y volverse a parar y volverlo a intentar y demás es parte del proceso y no solamente se vea como el objetivo de llegar mágicamente a cierto peso, porque además lo complejo del manejo de esta condición es que no basta con instaurarlo, hay que mantenerlo y mantenerlo por vida y que cuando las circunstancias cambien, haya un ajuste a estas circunstancias y pueda volver a empezar. Y cuando hay una recaída, se levante y diga, bueno, ni modo, otra vez, y volver a empezar. Eso es complicado. Y como en toda enfermedad crónica que implica hacer cambios por vida, puede ser que a lo mejor ya le agarró, ya sabe cómo, y de repente algo cambia. Y ahora volver a ajustarse a eso suele ser un reto. Por eso, plantearlo desde esta flexibilidad de poder dar estabilidad, de que pueda diseminarse a otras situaciones que en ese momento no pasan, pues parece ser una opción que la app pueda proveer, ¿no? ¿Y qué dice la evidencia respecto a la app en aplicación en este contexto? Pues se ha observado que hay mejoras en el estigma de peso. Y como ya les decía, pues es una barrera, ¿no?, para que haya estos cambios. Y al haber estas mejoras, también se ha observado que hay un aumento en la actividad física, que esto puede ser variable, puede ser desde que
al menos hace más ejercicio que al principio. O sea, antes de que se aplicara la intervención, hay más actividad física. Porque pues hay criterios que implican identificar cuando alguien es físicamente activo. A lo mejor puede que no todas las personas lo logran, pero es como de los que no realizaban, ya realizan. De los que ya realizaban, realizan más. Y de los que ya estaban realizando, ya lo mantienen. O sea, parece tener ese efecto en la actividad física. También se han observado mejoras en áreas de alimentación, solo que la alimentación es mucho más amplia, tiene diferentes vertientes. Pero se ha observado, por ejemplo, mejoras en patrones de conducta como ingesta emocional y conductas de atracón que suelen estar relacionados con sensaciones o eventos internos incómodos y que la puede dar herramientas para tener otras formas de gestionar eso. Y también se ha observado pues un aumento en la flexibilidad psicológica y que estos datos además se han observado que se mantienen cambios a menos a corto y largo plazo, y lo que les decía, no es que a largo plazo no haya, solo que la evidencia es mucho más limitada, pero la evidencia que hay apunta a que los cambios que se observan durante el tratamiento, pues sí se mantienen después de la intervención. Pero pues obviamente aquí también es necesario aumentar mayor número de investigaciones que respalden pues estos hallazgos. Y otra de las áreas, por ejemplo, en esta parte de la flexibilidad psicológica, suele verse que áreas que habían sido dejadas de lado o puesto en pausa se retoman, sobre todo el contacto con otros. En esas personas suele ser muy común que se aíslan, o sea, no quieren ver amigos, no quieren salir, no quieren ver a la familia, porque eso implica enfrentar cosas como que no te quede la ropa, que no quepas en cualquier lado, que haya comentarios de familia, de amigos, respecto a que te ven tu cuerpo diferente y demás. Entonces, esas cosas suelen ser cosas que prefieren evitar. Y cuando hay una mejora en la flexibilidad psicológica, suele ser una de las áreas que también se trastoca, o sea, que empiezan a tener más contacto con su entorno, a frecuentar personas que no deseaban y a lidiar mejor con estos contextos sociales, que incluso además a poder dar respuestas ante actos que abiertamente son descorteses, ¿no? Porque además es como parte de este estigma es asumir como que se merecen los comentarios que hacen, ¿no? Entonces, cuando esto también se mueve, ayuda a que haya respuestas mucho más asertivas o al menos más, que haya respuestas, porque a veces ni las hay, respecto a un comentario que viene, pues, a lo mejor si no malintencionado, pues sí que genera incomodidad, ¿no? Y eso también suele ser un cambio que se observa. Y, a grosso modo, ¿qué nos permite concluir hasta aquí la información disponible? Pues la evidencia señala que la AC es una terapia eficaz para la diversidad de condiciones, que además implica mejoras en aquellas situaciones que impliquen una adaptación a cambios en la vida o que el entorno demande un cambio, suele tener buenos resultados, sobre todo cuando hay presencia de conductas relacionadas con flexibilidad. Parece obvio, pero básicamente entre mayor conducta relacionada con inflexibilidad o mayor inflexibilidad haya, mejor impacto tendrá la A cuando se compara con TCC. O sea, en general suele ser igual de efectiva, pero en estas personas en específico parece ser que tiene mejores resultados. Y además, por otra parte, también es necesaria mayor evidencia en resultados a largo plazo. Lo que ya les decía, es un área que requiere aún mayor investigación, que si bien aún los datos puedan decir que sí, otros digan que pues a lo mejor no se mantuvo, pero no regresó como a la línea base o a las primeras mediciones, pues sí implica que se requiere mayor evidencia para identificar si realmente la puede hacer cambios a largo plazo, que suele ser áreas donde las terapias actuales encuentran complicaciones, ¿no? De mantener lo que ya se ha ganado. Y también lleva a identificar que lo complejo del manejo de la es la necesidad de comprender las bases teóricas, es decir, aun cuando existen protocolos breves, de pocas sesiones y que se observan cambios favorables, pues estos también suelen requerir una mayor inversión de tiempo en la comprensión de las bases teóricas. Y además también eso se vincula a que en la evidencia disponible también se señale que es importante darle más peso a la integridad del tratamiento, es decir, describir de mejor manera cómo se sabe que es AF, cómo se hace que es AF, y que también eso permite identificar qué se está haciendo y qué de eso que están haciendo funciona, ¿no? Nuevamente volver a mirar que de los procesos realmente están teniendo papel en que los cambios que se observan ocurran, ¿no? Y pues eso es todo de mi parte.
Muy bien, Lisbeth. Muchísimas gracias, maestra Lisbeth, por compartirnos el tema. Realmente nos compartiste muchísima información. A mí me gusta la ACT, pero creo que nunca había tenido este acercamiento tal cual. Sí había llevado algunos cursos al respecto en un diplomado por ahí, pero me pareció muy digerible, ¿no? Yo creo que seleccionaste información así como la información muy exacta, ¿no? Sobre todo en temas de salud. Este, Ahora me gustaría abrir el espacio para preguntas, dudas, comentarios de socios y socias para que puedas de manera breve ampliar un poquito más de información según las dudas que pongan aquí en el chat o si alguna persona necesita abrir el micrófono por alguna razón, yo creo que también podemos escuchar. Muchas gracias. Sí, claro, me gustaría escuchar sus dudas, preguntas. Adelante, colegas, si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, este es el momento ideal. En lo que se animan, yo sí tengo dos, las voy a poner aquí en el chat para tener una base. Ok. La primera es, ¿en qué tendríamos que centrarnos cuando alguien llega con este motivo de consulta, ¿no? De bajar de peso y los comentarios que en consulta se escuchan mucho, eh, siempre relacionados al peso y que la gente considera que es necesario llegar a tal peso o a verme de tal manera para entonces yo poderme sentir bien conmigo mismo, ¿no? O poder ser feliz, ¿no? Entonces, ¿en qué centrarnos? ¿En el peso en sí? O más bien la reducción de peso, el cambio de forma del cuerpo, etcétera, como uno de los muchos beneficios de tener acciones saludables. Eh, Creo que primero sería, es que desde la ACT se entiende que hay que identificar cuando el peso es como otro intento más de control, ¿no? Por ejemplo, de generar la vida que desean. Entonces, a veces también indagar, ¿no? ¿Qué espera que pase cuando el peso... Esto a lo mejor un poco de valores y de esperanza, como imagina que ya tienes el peso que deseas, ya pasó. ¿Qué cosas harías que no puedes hacer ahora cuando tu peso mejore, ¿no? Entonces eso también empieza a arrojar hacia qué cosas espera o qué cosas anhela que asume que el peso está ahí en medio. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen es que entonces yo podría tener una pareja o ya podría contestarle a mi familia cuando me hablan mal, ¿no? Entonces ahí tú dices, ok, o sea, el peso es como eso que observa como obstáculo para llegar a eso que le importa, pero que le importa es esto. Y claro que podemos enmarcarlo. De hecho, una de las formas en que a veces se clarifican valores es a través de esta metáfora de separar a la vida como en 4 grandes áreas, que tiene que ver con la escuela o el trabajo, vínculos amorosos, familia y demás como relaciones personales, el ocio y la salud, ¿no? Suelen ser como estas 4 áreas. Y entonces, cuando clarificas el peso y el cambio en las conductas, suelen meterse en salud. Y entonces, claro que podemos ligarla con autocuidado, con mejoras del estado de físico, regularmente es autocuidado, pero no significa que el resto se va a descuidar, o sea, es como, ok, esto es para esto, ¿qué de las otras cosas también te gustaría que cambiaran, ¿no? Entonces, no es que el peso o el cambio de hábitos no sea en sí algo que forme parte de una vida valiosa. O sea, en general, tener una salud, al menos el cuidar la salud, aun cuando ésta esté deteriorada, pues implica también parte es la base, ¿no? De poder hacer el resto. Pero cuando solo se reduce a eso, suele llevar a que la terapia se vuelva una herramienta más para intentar la misma solución, que es controlar. O sea, entonces yo controlo mi peso porque aparte es un poco un pensamiento mágico, o sea, y no solo con el peso en general, ¿no? Es que una vez que yo pierda peso, ya todo se va a solucionar. O sea, ya voy a tener el trabajo ideal, una pareja me va a amar, mi familia me va a respetar. Y entonces además es frustrante, porque cuando indagas en la historia de vida de las personas que han intentado bajar de peso, regularmente lo han logrado en algún momento. A lo mejor no han sido modelos, pero sí más bajo que el peso actual. Y aún así, cuando indagas y conectas con esta parte de los intentos de solución, ellos mismos dicen, pues es que ni siquiera ha pasado como me dijeron, pero yo sigo pensando que a lo mejor es porque no lo he hecho bien, ¿no? Entonces, respondiendo a lo mejor, esta parte sería, primero, identificar si el peso no es otra estrategia de evitación y poder clarificar cómo esos cambios sí forman parte de una vida importante,
pero que eso es un proceso y que como todo valor no se alcanza y ya, sino que es algo que hay que hacerse y que se ve de maneras diferentes. Por ejemplo, si no estás haciendo nada de ejercicio, probablemente una forma de expresar que eso es importante será hacerlo y mantenerlo. Y cuando has caído, implica sacudirse y decir, o sea, y no es como que poca cosa, ¿no? Pero es reconocer que aun cuando se ha fallado, sigue siendo importante y continuar. Y eso suele ayudar a que la persona se mantenga más, a que si lo ves solo como algún objetivo a cumplir, porque a la primera que se resbale, lo va a soltar, porque pues no funcionó. O si no pasa como lo espera. No sé si pude responder ahí. Sí, totalmente. Muchísimas gracias. Sí. Antes de leer mi segunda pregunta, me gustaría pasar a leer la que otras dos personas también han comentado para darles espacio. Elizabeth nos comenta, nos pregunta, ¿cómo podemos explicar los objetivos de la AC a los usuarios de una manera que sean comprensibles? Sobre todo el explicar qué es la difusión del pensamiento. Ok. Complejo y un poco complejo, porque mira, más allá de explicar cada uno de los procesos, porque de hecho los propios autores dicen, si tú lo explicas, es nuevamente caer en el campo del pensamiento, o sea, de enredarlos con los pensamientos. O sea, no es tanto que ellos entiendan de qué se trata la difusión, entiendan de qué se trata la aceptación, sino más bien llevarlos a que a través de la experiencia puedan ir identificando esto. Digamos que hay cosas que, como estas habilidades, que no importa cuánto lo leas, hasta que no lo haces, dices, ay, eso era lo que me habías dicho. Luego sucede, o sea, que ven un concepto, porque, o sea, ven un concepto un día y lo dejan, y un día hacen una de las ejercicios experienciales y dicen, ya entendí lo que decías la vez pasada, ¿no? Hasta que no lo viven, no sucede. Pero ya que no se trata solo de explicar de qué se tratan los procesos, sí hay herramientas que pueden ayudar a presentar ese proceso sin ponerle nombre. Es ahí cuando se recurre a metáforas, a paradojas, a estos ejercicios experienciales, donde, por ejemplo, eh, puede ser útil si en el caso cuando están protocolizados, hacen cartas descriptivas o hojas de trabajo donde viene una metáfora, donde vas a tratar de ligar eso con lo que hay, y entonces expresas la metáfora, pides como que le hace pensar, regularmente los ayuda como a decir, ay, a mí me pasó eso, y entonces te lo dicen y tú lo vas guiando y vas como tratando de ayudar a que fomente. Por eso lo complejo es entender las bases de la terapia, porque estando ahí, tú tratas de llevarlo, ¿no? Y que se lleve o que ponga en práctica algo que tiene relación con eso, o sea, que es regularmente es qué acción valiosa quieres hacer esta semana, ¿no? Y entonces es, no, pues practicar, observar mis pensamientos, ¿no? Y es como, no saben qué es difusión, pero es una práctica que suelen hacer y que entonces dicen, ya los puedo mirar, o no pude, me pasó esto, y entonces tú vas identificando que otro proceso requiere también ejercitarse. Ahora, además es una cosa como de ortodoncia, o sea, tienes que ir moviendo de pedacito, de pedacito. Habrá momentos en que algo suceda y que mueva y que eso te ayude a llevarlo, pero regularmente suele ser a través de estas herramientas, ¿no? De metáforas, paradojas y sobre todo ejercicios experienciales. De hecho, algo que postulan es lo que estás ayudando es a sacar a la persona de las reglas de la mente y llevarlo a que tenga contacto con su experiencia. Y solo a través de su experiencia lo puedes ayudar a empezar a generar esta flexibilidad psicológica. No sé si ahí puedo responder un poco esta pregunta. Ojalá que sí, yo creo que es muy, muy completa. A mí me hace mucho sentido. Mira, ya nos dice que sí, Elizabeth. Me hace mucho sentido porque pues a lo mejor cognitivo-conductual, ¿verdad? Y aquí en el modelo sí se explica y sí se explica en qué consiste esto y los pensamientos y las irracionalidades, etcétera. Pero la ACT como una terapia contextual, ¿verdad? O sea, se trata de que vivas lo que hay en tu contexto y lo que tiene que ver con tu vida. Sí, me hace muchísimo sentido. Claro. La doctora Magdalena nos pregunta, ¿podrías compartirnos algunas recomendaciones prácticas al momento de aplicar la ACT? ¿Hay algunos aspectos que desde su perspectiva se deben evitar?
Creo que lo complicado es esto que mencionas. Uno viene desde del cognitivo-conductual, tiende mucho a explicar, a dar razones, y porque claro, y no es que la terapia no se explique, de hecho hay formas, por ejemplo, en las que se presenta el objetivo de la terapia o el compromiso, y suele ser cosas como identificar cuáles han sido los intentos, cuáles las cosas que desea y qué cosas siente que están en medio, ¿no? Y entonces se puede explicar desde este lugar de, ¿te parece si trabajamos en que alcances esto que es importante y que mientras veamos cómo puedes manejar esto que está en medio y que no te deja llegar? O sea, sí, hay esta parte de explicación, pero a lo mejor algo que sí dicen y recalcan es como evitar explicar de más, ¿no? Es que a veces pasa, es vicio. Cuando uno ve que como que la persona no la agarró y no lo quiere hacer, uno quiere explicarle por qué debería hacerlo, ¿no? Y es que mira, sí podrías, y mira, si quisieras, o sea, como en este intento de convencer, ¿no? Y esto regularmente suele enredar más, ¿no? Porque aparte ahora se suma ni siquiera puedo pensar como me dijo, ¿no? Algo debe estar peor en mí, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que podría recomendar es tratar de que la experiencia sea la que lleve al paciente, y cuando uno se encuentra sermoneando o diciendo, tratando de convencer, detener y dar un paso atrás. O sea, a lo mejor es más la ansiedad de uno como terapeuta de ver que no hay cambio, ¿no? Pero es parte del propio proceso que esto pueda suceder. Entonces, yo creo que es de lo más común. También a veces cuando se habla de clarificar valores, al principio pueden identificarse cuando un valor en realidad no lo es y tiene más que ver con cosas que cree que debería, pero eso cuando tienes duda lo apuntas y lo dejas por el rato y luego sale cuando no es, ¿no? Pero creo que en general sería lo mejor la sobreexplicación de los procesos. Eso creo que es de lo más común, porque incluso a mí a veces me pasa y digo, no, yo estoy explicando otra vez. Sí, a lo mejor como llevarles un poquito más hacia la experiencia, más que al entendimiento, vamos a decir, intelectual, tal vez, ¿no? Exactamente. Esa parte es la donde más se pone hincapié. O sea, porque Sí. justamente las formas de control suelen estar relacionadas con lo intelectual. Y la Claro. cuestión con la mente no es que no sea útil, solo que habrá cosas en las que no. Y básicamente en la imaginación todo es posible. Y yo te puedo decir, pero por supuesto que puedo hacer 5 días de ejercicio aunque yo nunca los haya hecho y te voy a enseñar. Y luego van y regresan, ¿qué crees que no era cierto? Ok. Entonces te diste cuenta que no, y eso te ayuda a decirle, mira, yo no creo, yo creo que debería. Entonces, eso mismo como que, no sé, se siente como una falta de confianza y realmente no tiene que ver con eso, es más como desde afuera se ve como casi obvio que eso no va a pasar, ¿no? Y no porque tú, sino porque pasar de 0 a 100 suele ser complejo, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por lo pronto, la doctora Magdalena dice que muy claro. Muchísimas gracias y felicidades, hermano. Gracias. No sé si haya un espacio más para alguien si tiene alguna pregunta, duda o un comentario. Creo que no. Okay. Nada más estás recibiendo aplausos. Gracias. La verdad, como yo comenté anteriormente, me pareció excelente tema, muy bien llevado. Se nota que tienes muchísimo conocimiento y expertise en el área. Gracias, ¿Sí? muchas gracias. No sé si ahora para seguir con el proceso tendrás a la mano tu constancia. Claro. ¿Nos puedes compartir? Un segundo. Y aquí está. Bien, me voy a permitir leértela de manera pública. El Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora AC, por una integración profesional, humana y científica, otorga la presente constancia a Lisbeth Moreno Espinosa por su participación como conferencista del tema Aplicaciones de la terapia de aceptación y compromiso en contextos de la salud, impartido el día 18 de junio del 2025 en modalidad remota con una duración de 2 horas. En este caso tuvimos una hora. Muy bien. Firma la doctora Santa Magdalena Mercado Ibarra, presidenta del Consejo Directivo 2023-2025 en Ciudad Obregón en junio 2025. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Maestra Lisbeth, muchísimas gracias. Grandes aprendizajes, muchas reflexiones, de verdad, muy amable. Gracias. Con gusto, gracias a ustedes por la invitación.